Muy buenas, bienvenidos al martes, esto es Lifters. Y ayer ya sabéis que hablé un poco acerca de una idea que me rondaba mucho la mente hace unos días y demás, y hoy quería comentar algo parecido, pero referente a otra cosa, básicamente porque hoy el tema va de estudios científicos, de ciencia, de todas esas cosas que normalmente leemos o en las que nos basamos para decir ciertas cosas y muchas veces las tenemos quizás demasiado en cuenta. Me voy a explicar con esto qué quiero decir. No quiero decir que los estudios no valgan para nada ni nada de eso, por supuesto. Los estudios son muy importantes y si no existieran los estudios, pues al final no avanzaríamos en ciertos aspectos, no avanzaríamos en prácticamente nada. Con lo cual, es muy interesante leer continuamente las revisiones que van saliendo, estudios que van haciendo y todo eso para saber, por ejemplo, en nuestro ámbito, en el ámbito del entrenamiento y de la suplementación y del descanso y de la nutrición y todo eso, pues cómo podemos ir mejorando en el paso del tiempo, ¿vale? ¿Qué suplementos van saliendo y que merece la pena gastar el dinero en ellos? Y todo ese tipo de cosas. Pero pasa algo muy curioso con todo esto y es que, al igual que lo que decía ayer con el tema de parálisis por análisis, muchas veces leemos demasiado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el sentido de que yo muchas veces en Instagram, que por cierto, en @ivyamazares estoy subiendo mucho contenido en infografías, acerca de entrenamiento, acerca de alimentación, todo ese tipo de cosas, pero bueno, más enfocado en el entrenamiento con pesas y demás. Bueno, pues muchas veces subo infografías hablando de multitud de aspectos, de frecuencia de entrenamiento, de cuánta proteína debemos de tomar, de cuánto debemos de descansar, de ciertas rutinas de entrenamiento, lo que sea, todo referente a eso. Y muchas veces me preguntan, vale, pero ¿esto de dónde lo has sacado? ¿Esto qué autor lo cita? O sea, ¿en qué estudio ha salido? ¿Qué autor ha hecho esos estudios? Bueno, en definitiva, muchas personas quieren saber todo ese tipo de cosas y me parece bien. Por un lado, a mí también me gusta saber muchas veces pues en los estudios que se han basado para decir una serie de cosas. Es normal, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertas cosas que ya se me escapan, en el sentido de que, por ejemplo, hay infografías que he visto de compañeros referentes a, por ejemplo, cómo mejorar la salud o 3 pasos para mejorar la salud, 3 pasos para mejorar el entrenamiento. Son infografías simplemente que sirven sobre todo para personas que están empezando en el mundo del entrenamiento, que están un poco perdidas y sirven para dar esos primeros pasos. ¿Qué pasa? Que son muy sencillas, simplemente se basan en cosas que caen por su propio peso, pero que normalmente cuando estamos empezando no las sabemos, no las conocemos. Por ejemplo, 3 pasos para mejorar tu salud. Y podemos citar, debes de aumentar tu actividad diaria, debes de descansar un mínimo de 8 horas, cuida que tu alimentación no contenga alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Esto me lo acabo de inventar, ¿no? Pero un ejemplo de infografía sería eso, ¿no? Así con dibujitos guapos y todo ese tipo de cosas. Al final, ¿esto qué es lo que dice? Pues dice que para estar más sano debemos de llevar una vida activa, comer saludable, hacer deporte, descansar bien, no estresarnos, bueno, esas cosas que ya sabemos, pero que muchas veces, con lo que decía ayer, la parálisis por análisis, pues se nos escapan, ¿no? En cierto sentido. Bueno, pues el problema con este tipo de infografías es que luego llegan comentarios o llegan personas que dicen, vale, pero ¿en qué te has basado para decir eso? ¿En qué autores o en qué estudios te has basado? Bueno, pues todos sabemos que para estar sanos hace falta pues estar más o menos activo, comer saludable y descansar bien, no estresarnos. No hace falta leer ningún estudio para eso, me refiero. Posiblemente para el tema de cuánta proteína, qué timing de proteína sería el más correcto, qué volumen de entrenamiento sería el idóneo para ganar masa muscular en cierta edad, por ejemplo. Eso sí que ya existen ciertos estudios que merece ya la pena echarles un vistazo si queremos estudiar un poco más a fondo la situación en concreto. Pero para este tipo de cosas no hace falta, o sea, simplemente ya sabemos que con esos simples detalles que tengamos en cuenta vamos a mejorar la salud. No hace falta leerse un estudio para saber que si no nos estresamos vamos a mejorar nuestra salud. Y no hace falta leerse un estudio para saber que, por ejemplo, si descansamos un mínimo de 8 horas vamos a estar mejor que si descansamos solamente 4 y nos levantamos todos los días cansados, por así decirlo, ¿vale? Un ejemplo muy claro de todo esto os podría decir ahora. Si queréis mejorar vuestro descanso, debéis de evitar la exposición a pantallas de luz azul por la noche, antes de ir a la cama. Vale. En este sentido sí que es verdad que existen ciertos estudios que demuestran que el uso de este tipo de pantallas empeora la calidad del sueño. Aún así, como digo, es evidente que si usamos el teléfono móvil antes de acostarnos o no lo utilizamos con ciertas medidas, como por ejemplo puede ser esta medida que tiene el teléfono para poner la pantalla de color un poco más amarillo, o gafas con un filtro que bloquee la luz azul. Bueno, si no utilizamos nada de eso, vamos a empeorar la calidad del sueño. No hace falta que te leas un estudio para saber eso.
Sí que puedes indagar un poco más en ciertos aspectos, pero ya iríamos un poco más al detalle. Por ejemplo, si yo empezara a decir que con cierta cantidad de luz azul empeorarías la calidad del sueño en esta cantidad en concreto. O por ejemplo, que si utilizas estas gafas con este filtro en concreto de luz azul, da igual el tiempo que lo utilices de noche porque no tiene efectos negativos. Entonces ahí sí que podemos indagar un poco más, pero en el ámbito más global, en el ámbito más general, no hace falta entrar tanto en el detalle. Y por ejemplo, tampoco si decimos, para estar más saludable debemos de comer más fruta. Bueno, pues no hace falta leer un estudio para saber que eso es cierto. O sea, ya está, simplemente a no ser que tengamos algún tipo de alergia, pero ya me entendéis. Hay ciertos posts que no son dados a esas preguntas. O sea, no hace falta, por ejemplo, decir, si cierras las persianas, seguramente necesites encender la luz porque no vas a ver nada. ¿En qué te basas para decir eso? Cierra las persianas y lo vas a ver. O sea, no hace falta que te enseñe mucho más. Quiero decir, si te cortas un dedo con un cuchillo, posiblemente te tengas que curar la herida porque te va a sangrar y te va a doler. ¿En qué te basas para decir eso? ¿Está demostrado con un estudio científico o te lo estás inventando? Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro con todo eso. Hay infografías que es cierto que podemos entrar más en el detalle, son cosas más en concreto, son estudios que al final son interesantes leerles y demás, pero hay ciertas cosas que son casi evidentes. Entonces, no hace falta darles tampoco muchas vueltas y no hace falta que nos compliquemos la vida en ese sentido. Así que, como veis, 2 días, 2 episodios, 2 reflexiones diferentes. Y mañana sí, mañana hablaré de algo que sea de entrenamiento, para entrenar en casa, para entrenar en gimnasio o para entrenar mejor, lo que sea. Ya veremos, según se me vaya ocurriendo, hablaré de alguna cosa. Y sin más, como digo, muchísimas gracias por estar ahí un día más, un martes más en el podcast de Lifters. Muchísimas gracias por vuestros me gusta, comentarios y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y sin más, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio de Lifters. Que paséis buen día. Chao.